Muy buenos días para todos y todas. Este es el seminario de la línea política y dinámicas socioambientales de la Universidad del Rosario. Veo que no solo tenemos profes, sino también alumnos y alumnas. Magnífico, bienvenidas a bordo. Hoy tenemos a nuestra profesora Natalie Jiménez a cargo de este diálogo sobre las ventajas y las desventajas del Acuerdo de Escazú. Entonces, sin más preludios, profesora, por favor, siga adelante, que este es su escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David, y contenta pues de poder cerrar el seminario de este semestre que estuvo tan interesante, sobre todo además volcado al tema de la Amazonía. Yo creo que eso también vale la pena resaltarlo, ¿no? Que trabajamos bastante eh, pues en ese territorio que implica tanta defensa y protección en estos días. Justamente por eso quisimos pues cerrar el seminario con este tipo de instrumentos que sin duda causan bastante preguntas, inquietudes, interpretaciones también, pero que viéndolos desde distintas miradas nos puede ayudar a entender mejor o a ver con claridad cuáles son sus alcances y hasta dónde en un país como este, en el marco legal que maneja respecto a, no sé, los derechos de la naturaleza o la protección de los recursos naturales, pues puede ayudar a proteger de mejor manera, a garantizar pues el derecho a la participación efectiva, ¿cierto?, en las decisiones que tienen que ver con los temas ambientales en el país y algo importante, sobre todo también la protección pues de los líderes ambientales. Creo que ahí hay bastantes aristas que en un país como este pues vale la pena preguntarnos, ¿no? Hacernos preguntas, hasta dónde, cuál es el alcance, cuáles no serían las ventajas, cuáles no serían respecto a este instrumento que es el Acuerdo de Escazú. Entonces, por eso lo llamamos diálogo también, no se trata de venir a dar una cátedra de lo que es el acuerdo, sino que ya con una lectura previa y entendiendo también un poco el contexto en el que estamos en el país respecto a los conflictos socioambientales, por ejemplo, o a las decisiones que tienen que ver con licencias ambientales, eh, y todos estos, a veces problemáticas que se generan en algunos sectores, pues es que quisimos que este espacio fuera también de estudiantes que han venido trabajando conmigo en la clase de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Gobernanza Local de la Facultad de Ciencia Política. em, y es uno de los tantos temas que trabajaron respecto a problemáticas socioambientales que cada uno ha, ha desarrollado, pues ha comprendido a lo largo del semestre, pero aterrizando también este instrumento que es el Acuerdo de Escazú. Entonces ellos dos acá están presentes, van a comenzar el diálogo, van a un poco a mostrar cómo fue ese ejercicio que hicieron, fue un ejercicio muy puntual. Y también tenemos una invitada muy especial aquí presente, que es Zulma, una lideresa indígena, mujer, ambientalista del sur amazónico. Ella también pues se presentará eh, más en detalle, Zulma, pero muchísimas gracias por responder al llamado. Acá estamos rodeadas de bastante presencia masculina, pero efectivamente son profesores, maestros de la Universidad del Rosario que se especializan y se interesan por esos temas socioambientales. Así que vamos a seguramente y espero tener una conversación muy fluida. Falta que llegue uno de los representantes a la Cámara, que hace parte de la Convención Ambiental, la Convención Quinta de la Cámara de Representantes y que está dentro de precisamente el grupo que defiende el Acuerdo de Escazú. Entonces ya entrará y nos acompañará en este diálogo. ¿Vale? Entonces,
No sé quién va a empezar. Bienvenidos Narda y Miguel, estudiantes de la Universidad del Rosario. Preséntense cortito y cuéntenos qué nos van a compartir. Bueno, buenos Hola, días. buenos días. Vale, Dale. ya vamos a compartir algo muy pequeño de lo que desarrollamos en el transcurso del semestre. Miguel Santos y yo somos estudiantes de la facultad. Yo soy estudiante de Ciencia Política y de Gestión y Desarrollo Urbano, y Miguel Santos creo que es estudiante de Relaciones Internacionales. Entonces, pues vamos a presentarles algo muy corto. Miguel, porfa, compartimos. Y mientras que Miguel comparte un poco, nosotros queremos como partir diciendo que para nosotros cuidar la naturaleza se ha convertido y es una prioridad y responsabilidad mundial, y asimismo esta protección de los líderes y las lideresas que le apuestan a este cuidado de la naturaleza por medio de la resistencia social y las apropiaciones comunitarias debe ser un eje central para todos nosotros. Es por eso que, entendiendo como esta importancia, quisimos centrarnos un poco en la ratificación del Acuerdo de Escazú, y por ello empezar como generando un interrogante, y es si verdaderamente este Acuerdo de Escazú facilitará la solución de problemáticas ambientales en el territorio nacional. Y para ello quisimos primero explicar un poco como un enfoque One Health, que es un enfoque que hemos desarrollado en el transcurso de este semestre, y es primero, bueno, en español significa una salud, es un concepto de talla mundial que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, está compuesto por 3 dimensiones que están vinculadas e interdependientes entre sí, que ya no solo hablamos del hombre, de la humanidad como centro, sino hablamos de la salud humana, de la salud animal y de la salud de los ecosistemas. Entonces, es importante como tener en cuenta estos 3 pilares que aborda el enfoque Evangel. Asimismo, tiene como eje unos temas de necesidad colectiva, como ya hablamos, como el agua, como la energía, los alimentos seguros, tiene como prioridad temas sanitarios, esta aparición de enfermedades que pueden afectar a estos 3 ejes. Entonces, para ello quisimos traer 3 problemáticas, son 2 problemáticas en este momento más sencillas. Una es en Cumaralmeta, que es el municipio de donde provengo, que lo estuve desarrollando en el transcurso de este semestre, y es el manejo de los residuos en este municipio. Primero, se identificaron unas causas, y es que actualmente el municipio no cuenta con un espacio asignado para esta recolección de residuos, sino que estos residuos que se producen en el municipio son trasladados a Villavicencio. Asimismo, pues no hay una diferenciación como de residuos, ni una separación, ni de reciclaje. Entonces, eso tiene unas consecuencias que desarrollaré un poco más adelante. Y otra de las causas que se identificaron es que ese crecimiento poblacional que se ha dado en el municipio ha sido de manera desorganizada y se ha dado concentrado en los lugares de riesgo, entendidos también como las rondas del río. En este caso, el río principal del municipio es el río Guacavía, el cual en los últimos años se ha dado un crecimiento poblacional desorganizado en estos lugares. Aquí vimos un poco cómo es el enfoque One Health, y es que ese traslado de residuos ha generado una saturación del relleno sanitario de Villavicencio, porque no solo recibe los residuos de Cumaral, sino recibe los residuos de los otros municipios aledaños. Eso tiene unos daños al ecosistema, claramente, unas afectaciones a la salud pública y también un alto impacto ambiental. Para esta problemática quisimos abordar unas posibles soluciones, y es que no podemos, primero, una de las soluciones es el esquema de ordenamiento territorial. No podemos pensar en una solución o en otras soluciones sin tener en cuenta esto, desde lo que se observó y desde lo que se investigó, porque el esquema de ordenamiento actual es del año 2002, estamos hablando de muchísimos años, y es, desde nuestra opinión, como un poco incoherente e imposible tratar de dar soluciones mientras el esquema de ordenamiento y el ordenamiento del territorio va por otro lado, porque pues estamos hablando de problemáticas actuales, tratando de solucionarlas con una hoja de ruta de hace más de 15 años, casi 20 años. Entonces, primero, un nuevo esquema de ordenamiento territorial. Segundo, articular grupos comunitarios, a pesar de que antes les hablaba de que no hay como una separación de residuos por parte de la empresa recolectora, que se llama EDESA, pero sí hay unos grupos comunitarios, instituciones que le han puesto el pecho, por decirlo así, a ese trabajo. Entonces, primero articular estos grupos y consolidarlos aún mayor.
Y luego también otra de las soluciones es utilizar biotecnología para la descontaminación de los suelos y las fuentes hídricas. Y por último, se plantean alternativas de rellenos sanitarios existentes. Nos damos cuenta, aquí nomás en Bogotá, el relleno sanitario de Doña Juana, que ya no da abasto, y eso está pasando con los demás rellenos sanitarios que existen en el país. Entonces hay que pensar como en nuevas soluciones y en nuevas estrategias para estas problemáticas actuales. Ok, ahora, muy buenos días. En cuanto a mi problemática, yo estoy indagando sobre lo que ocurre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y básicamente es que en el río Balsillas, que hace parte de la cuenca del río Bogotá, se está llenando de espuma tóxica. Y lo que ocurre es que río arriba, en la zona que es más de fábricas en Mosquera, estas fábricas para sus procesos pues de fabricación están utilizando agentes químicos que son unos detergentes que usan para la fabricación, pero al terminar estos procesos, estos agentes son arrojados al río. Y lo que ocurre es que el río pues se va llevando esto y va contaminando a su paso pues todo lo que hay a su alrededor. Cuando llega a la parte que es de población civil en Mosquera, se une con otro problema que es descrito por la CAR como una planicie del terreno, lo que hace que el agua no fluya con la misma intensidad y tienda a estancarse. Cuando se empieza a estancar, estos agentes químicos en el agua empiezan a generar una espuma tóxica que empieza a crecer y supera el terreno y empieza con el viento. Esta espuma pues está arrastrada hacia las calles y hacia los frentes de algunas casas. Allí vemos que es un problema para la salud pública y que este enfoque de One Health está siendo afectado en su totalidad porque está afectando a la fauna, a la flora y a los seres humanos. La carta ha dicho que, digamos, esta espuma no es Te estamos perdiendo, Miguel. Estamos perdiendo a Miguel, ¿verdad? No soy solo yo. No, sí, Miguel, quita la cámara a ver si se mejora la conexión, Miguel. Sí. Hacia el con comunicación a grabar y realmente está ahora Sigue Narda, ¿por qué no? Creo que perdimos, efectivamente perdimos a Miguel. Venga, a ver. Bueno, Miguel estaba hablando un poco de la problemática. Sí. ¿Volviste? Ya. Que no se te escuchaba, Miguel. ¿Nos escuchas? No, creo que no. Se te cortó un poco el... ¿Nos escuchas bien? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, si quieres retomar un poco sobre la problemática de Mosquera que se nos cortó como en la mitad. Bueno, entonces lo que ocurre es que la población civil no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en el río. Solo se enteran cuando llegan los medios de comunicación a grabar pues, lo que está sucediendo y es cuando se enteran. Entonces, la CAR es un poco responsable porque no se ha llevado a cabo ninguna investigación hacia estas fábricas por la contaminación que le están realizando al río Balsillas. Como una posible solución, considero que las fábricas y estos entes gubernamentales deberían encontrar una manera sostenible de desechar estos agentes contaminantes que las fábricas vierten al río y deberían encontrar como unos métodos naturales para el desarrollo de las producciones de estas fábricas, pero sin estos agentes que contaminan el medio ambiente. Bueno, ya luego de presentarles brevemente estas dos problemáticas, partimos de que las soluciones que se vayan a desarrollar tienen que tener unos principios orientadores de la agroecología y es entendido primero que estas soluciones deben ser ambientalmente sostenibles, segundo, económicamente viables, también que sean socialmente justas y sobre todo que sean culturalmente aceptables por estos territorios donde se van a generar estas soluciones a las problemáticas que se desarrollarán. Entonces, eso es como los ejes que
queremos que creemos que se deben tener en cuenta para dar solución. Ok, y ahora pues, después de analizar estas problemáticas investigadas en la clase de Objetivos de Desarrollo Sostenible, consideramos que la ratificación del Acuerdo de Escazú es un gran paso para el país. Pues si realmente se respetan los debidos procesos y de verdad se lleva a cabo la implementación de este tratado ambiental, la población civil y el medio ambiente serán los grandes beneficiados. Consideramos que es una ventaja que ahora las personas del común tengan acceso a información de primera mano acerca de los procesos medioambientales que se van a llevar a cabo o se realizan a lo largo del país. Se espera que, digamos, existan plataformas digitales donde las personas puedan acceder a la información de manera libre para ser consultada en cualquier momento. De la misma manera, las personas podrán participar públicamente en las diferentes problemáticas ambientales. Este factor permitirá saber de primera mano las opiniones y percepciones que tienen las personas que son las afectadas directamente, pudiendo cambiar o corregir las decisiones que las autoridades encargadas hayan tomado o con anterioridad y sin consulta pública. En cuanto a la justicia en los asuntos ambientales, los habitantes de las diferentes zonas del país que están siendo afectados podrán llevar a cabo ante los diferentes entes judiciales estas problemáticas ambientales. Estas personas deberán ser escuchadas y este acceso debe ser sencillo y correcto. Cuando el conocimiento de los líderes ambientales u organismos ambientales se permite ampliar un poco el trabajo, que según el acuerdo estas personas contarán con una protección que debería ser proporcionada por el Estado y para que se eviten amenazas o afectaciones a su integridad física. Estas personas son las que realmente se apropian de las problemáticas medioambientales del país y pues, por lo tanto, ya en materia ambiental, pues de cierto modo facilitará la solución de algunas problemáticas que vive el país el día de hoy. Y sabemos que en el papel, pues todos estos puntos del acuerdo se ven maravillosos, pero realmente como población juvenil, esperamos que, que este acuerdo se realice a plenitud, que todos merecemos gozar de este derecho de vivir en un ambiente sano y un desarrollo sostenible. Porque estamos conscientes que, de que el problema pues no va para acá, sino que pues, es un reto grande para el país. Narda, no sé si va a terminar diciendo algo para... No, ya, pues esa era como la invitación, como primero que tengamos en cuenta como la importancia del Acuerdo de Escazú y sobre todo, pues siguiendo un poco como los parámetros que les decíamos anteriormente, verlo un poco más allá, o sea, nosotros como que le añadimos un poco que creemos importante y es educar con el enfoque One Health, como les decía, evaluar las realidades socioeconómicas y culturales y ser conscientes de la importancia de este acuerdo. Y algo que destacar un poco que decía Miguel, que de pronto no se le escuchó un poco, y es que tratar de que este acuerdo no solo quede en papel, ¿sí? Sino que en verdad se desarrolle y nosotros seamos como garantes de que de que esto se haga, ¿sí? Porque somos conscientes de que eso empieza desde las pequeñas acciones. Y por ejemplo, nosotros que pues desarrollamos el enfoque evangélico en el transcurso de nuestras problemáticas, nos dimos cuenta que esto se puede desarrollar desde cualquier ámbito. Entonces, como empezar a generar un poco reflexión e invitación sobre esto para que como que lo tengan en cuenta y empecemos como a dar a conocer este concepto para todos. Entonces, eso sería como generar nuestras problemáticas y como también un poco la introducción a este conversatorio sobre la importancia del Acuerdo de Escazú. Bueno, muchas gracias Miguel y Narda por socializarnos esa partecita del trabajo que hicieron durante el semestre y pues también contarles eso, que si bien hay dos problemáticas que mencionaron ellos, pues logramos reunir unas 20 problemáticas distintas en todo el país, en donde claramente se identifica el problema,
pero también se hizo una caracterización a nivel de actores, ¿no? Las causas del problema, pero también de actores y todo el ejercicio de relacionamiento entre esos actores que se identifican, asumiendo también en muchos de los casos el agua como un actor, el río, el páramo, ¿no? Eso también se vio desde esa perspectiva, siempre desde el enfoque One Health, y algo al final precisamente que hicieron todas y todos fue pensarse en cuáles son esas posibles soluciones donde esa salud pueda garantizarse a partir de la respuesta a esas problemáticas existentes. Entonces eso también va a estar disponible pronto porque es todo un ecosistema de problemáticas socioambientales que se identificaron desde eso que hicieron cada uno y cada una con sus territorios. Entonces muchas gracias de nuevo. Quisiera ahora saludar a Zulma de nuevo e invitarla pues a que se deje ver un momentito, si de pronto la conexión le es difícil. Buen día, Zulma, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. Hola Natalie y demás profes, estudiantes, buenos días. Pues sí, como decía Natalie, mi nombre es Zulma Ulpue, pertenezco al pueblo Nasa del departamento del Putumayo. Dentro de este ejercicio haciendo defensa al tema de la madre tierra y bueno, también trabajando con defensoras de derechos humanos, activistas ambientales, para un proyecto de investigación de Igarapé, Brasil, ¿no? Entonces es como el ejercicio que realizo y dentro de esto identificando toda la problemática y también haciendo incidencia dentro de este acuerdo de Escazú. Precisamente estuvimos en Quito hablando sobre el tema y visibilizando las problemáticas del territorio. Maravilloso, Zulma. Gracias por estar aquí, porque sin duda esa lectura y esa experiencia que tienes y has tenido en el marco del acuerdo también, como lo mencionas, pues va a ser muy enriquecedor para todas y todos. Cuéntanos cómo ves como lideresa ambiental indígena, además, un instrumento como este. ¿Realmente sí genera una expectativa de entusiasta o es un papel más que se suma a todos esos otros que se firman? Pues personalmente creo que hay una esperanza muy grande en este acuerdo de Escazú, ¿no? Parte de eso, pues el hecho de que Colombia haya firmado y esté dentro de eso, pues nos permite también la protección a los liderazgos ambientales y de derechos humanos, pero también la defensa al territorio, ¿no? Entendiendo un poco que nuestro territorio, Colombia se ha visto, no solamente Colombia, latinoamericano, se ha visto solamente como territorios para la extracción de recursos no renovables. Y yo creo que el hecho de que este acuerdo está, pues nos permite también ver en sí hacia dónde quiere ir esta población y cuáles son las afectaciones reales que se tiene para ello, ¿no? Y desde eso, pues yo creo que Colombia le toca adoptar, a las instituciones le toca adoptar diferentes medidas que permitan salvaguardar no solamente la madre tierra, sino también las garantías para la defensa de quienes ejercen liderazgos al interior de sus comunidades. Para mí sí es realmente, es una parte de tranquilidad poder tener el documento, pero también considero que hay que trabajarlo, hay que, desde todo lo que podamos hacer, hay que hacer incidencia porque miramos que, claro, Colombia es un país en el que ha venido siendo muy golpeado por el tema de asesinatos, desplazamientos, violencias, y no solamente a los líderes, sino también a las comunidades, pero también la vulneración a los derechos de la madre tierra, ¿no? Hacer exploración en territorios donde son muy frágiles. Yo creo que desde allí habría que pensarse como todas esas dinámicas que queremos para la protección. Y dentro de eso, pues considero que el hecho de que podamos tener un acceso a la información, que nos entreguen información de lo que va a pasar en nuestros territorios, sobre todo minerías y explotación petrolera, que es como lo que más afecta al Putumayo.
que podamos tener información a la mano ya nos permite también como activistas saber sobre qué vamos a trabajar en esa defensa, ¿no? Porque actualmente es muy difícil usted encontrar una información de un bloque petrolero, de las afectaciones que pueden producirse hacia las zonas. Ha sido bien complejo porque lo hemos tenido que vivir como territorios indígenas, entonces yo creo que este acuerdo nos debe de brindar también eso, ¿no? Que el gobierno adopte medidas para el acceso a la información, pero también en defensa a los líderes y en reconocimiento y protección a la madre tierra. Gracias, Zulma. Ya volvemos contigo. Yo quisiera aquí también contarles que hay algunos profes que son abogados, ¿no? Y que además de eso también trabajan bastante en el tema, bueno, el territorio del sur amazónico. No sé allí de pronto, Fernando, Javier, ¿qué lectura pueden compartirnos en este momento respecto a este instrumento que es el acuerdo y todos esos conflictos o situaciones a nivel ambiental que tiene la Amazonía colombiana, por ejemplo? No sé si Fernando, de pronto Fernando que tiene más afán por... Bueno, Natalie, no, yo quizás pues haciendo una lectura del acuerdo de Escazú y mirando como los tres objetivos, el acceso a la información, la participación y la justicia, digamos, veo que Colombia pues tiene muchos mecanismos de participación ciudadana que incluso pues están estipulados en la Constitución, digamos, y no están pues necesariamente sujetos a la presencia del Acuerdo de Escazú, pero veo, digamos, el avance de que este acuerdo sea concebido, digamos, de manera regional. Y ahí me parece como una gran diferencia entre, digamos, los mecanismos de participación ciudadana que pueda tener cada país independientemente, a tener un acuerdo, digamos, que tenga un marco regional. Y pues en esto quizás mi lectura también tiene que ver, por ejemplo, con, pues como con, digamos, detalles del acuerdo que son muy específicos. Por ejemplo, cuáles son las excepciones para no dar información. Eso a mí me parece que, digamos, queda como ese hueco abierto, porque dentro del acuerdo, digamos, sí se plantea que la información es un derecho y es un derecho previo a la participación ciudadana, pero al mismo tiempo queda quizás un vacío jurídico al decir que cada país, digamos, tiene un poco su autonomía para determinar qué información y en qué casos la información es sensible y en qué casos la información no se comparte. Entonces a mí me parece que esos aspectos del acuerdo quizás puedan dejar algunos vacíos para cumplir pues totalmente su objetivo. Y pues relacionado también con este aspecto de la información, pues veo que particularmente en el proceso del licenciamiento ambiental, digamos, muchas veces la participación ciudadana se ve como un requisito más para lograr aprobación y no como una forma efectiva de, digamos, de realmente hacer un proceso desde el inicio de participación ciudadana. Entonces, digamos, cuando uno examina muchos procesos de licenciamiento ambiental, pues realmente lo que nosotros vemos es una participación ciudadana que está, digamos, muy ligado al proceso lineal del licenciamiento como un requisito, pero realmente no es un proceso que se lleva incluso desde el comienzo, desde cómo se concibe un proyecto de minería o cómo se concibe un proyecto, digamos, de extracción petrolera. Entonces, para mí, esos son como los retos que, pues, que sin duda
el acuerdo representa un avance, sobre todo pues también pensando en los temas como nos comentaba Zulma, de protección a los líderes ambientales, pero digamos, veo que faltan muchos retos quizás en hacerlo algunos de los aspectos más vinculantes y pues quizás más homogéneos a nivel regional. Esa es como mi percepción de este acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante también. Javier, no sé si quieras ahí complementar. Sí, digamos simplemente como para el debate y para no repetir. O sea, yo creo que el acuerdo de Escazú lo que hace es darle fuerza política a un reclamo histórico, ¿cierto? De muchas organizaciones y movimientos que buscan más transparencia en la información, que buscan tener una voz y estar más presentes en la toma de las grandes decisiones que afectan territorios, que esas decisiones se tomen con consideraciones de justicia social y justicia ambiental, digamos. Es decir, recoge buena parte de esa demanda política y ayuda a catapultar esa demanda política con un argumento jurídico, digamos, ¿cierto? Yo creo que el gran desafío en este momento es pasar de las grandes palabras a debates más concretos, ¿sí? Porque si ustedes ven el acuerdo de Escazú es un acuerdo de estándares, ¿cierto? De estándares, y los estándares, como ustedes saben, son un catálogo de palabras, de principios, que finalmente son orientaciones, que por supuesto son útiles en ese nivel, pero finalmente admiten muchas interpretaciones y muchas formas como eso se pueda llegar a concretar. Les doy un ejemplo. En Colombia ustedes saben el tema de las denominadas consultas mineras, ¿no? Las consultas populares. Es un debate clave en este momento sobre el alcance de la participación en la toma de decisiones sobre la extracción de recursos no renovables en general, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Es decir, la Corte Constitucional primero abrió una puerta que mucha gente como que decidió cruzar e impulsar para impulsar consultas populares. Algunas se votaron, algunas no lograron avanzar. Después la misma Corte Constitucional se echa un poco para atrás y cierra esa puerta con un llamado urgente al Congreso a que regule el tema. Es decir, la Corte no es que dice esto nunca se debe hacer, no, la Corte dice tenemos que organizar la cosa. Señor Congreso, usted que es el encargado de hacer las leyes, de regular los procedimientos, diga cómo se van a dar las consultas populares en este tema, ¿cierto? Y obviamente han pasado 3 o 4 años, me corrigen, de esa decisión. Las consultas populares y mineras quedaron todas en vilo, todas en pausa. La regulación en el Congreso no se ha hecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el acuerdo de Escazú? Le da fuerza al discurso de participación, fuerza jurídica a una demanda política de participación que puede que ayude a dinamizar, o que su importancia puede estar en que ayude a dinamizar debates concretos y que finalmente, por ejemplo, el Congreso regule el tema de las consultas mineras, ¿cierto? Para viabilizarlas con unos procedimientos y con unas formas claras, que todo el mundo sepa que eso tiene que hacerse y que tiene que hacerse en qué condiciones, etcétera. Entonces, sirve el acuerdo de Escazú para empujar ciertas cosas, pero creo que si eso no se concreta, finalmente seguirá siendo algo como poco aterrizado a la realidad. Qué buena también esa precisión allí, Javier, porque estaba justo a punto de hacer alusión a eso mismo, pero voy a simplemente a complementar con algo y era lo de la cuestión de las consultas, pues es realmente preocupante para ciertos territorios donde ya no tienen la posibilidad de otro lugar de defender el territorio, ¿no? Por muchas condiciones, porque el tejido social está fracturado, porque hay una presencia muy fuerte de las multinacionales extractivistas en la zona, amenazas, bueno, en fin.
Pero hay algo interesante también, como hilando aún más fino dentro de las mismas comunidades, y es la cuestión de la consulta previa, ¿no? Sabemos que las comunidades campesinas pues no tienen esa garantía, por decirlo así, pero los indígenas y los afros sí. Hay algunas poblaciones aquí en el territorio, por ejemplo en el Putumayo, indígenas, que se le paran también a las multinacionales con un argumento muy poderoso, y es: nosotros ni siquiera queremos que nos consulten. Si queremos, si estamos de acuerdo en que ustedes vengan y le abran un hueco a la madre tierra, ¿no? Que para ellos es su madre, ¿no? Dicen, ni siquiera nos pregunten, porque es como negociar que le que le hagan una herida a nuestra propia mamá. Eso no se negocia, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, hay unos componentes desde la cosmovisión también de estos pueblos originarios que hacen que toda la implementación ya sea el acuerdo de Escazú o de otro tipo de garantías que se generen en el sentido de la consulta previa, por ejemplo, creo que no se están teniendo en cuenta, porque hoy en día la consulta previa ni siquiera se vuelve una garantía, es simplemente un checklist, ¿sí? Es simplemente una forma de legitimar la presencia de una empresa extractivista en el territorio. Y desafortunadamente también pasa que muchas comunidades exigen la consulta previa para simplemente negociar o hacer acuerdos de incentivos o de beneficios alrededor de las presencias de las empresas. Entonces, toda esa fractura interna también, esas posturas tan importantes al interior, no sé en qué momento, eso es una de las inquietudes, por supuesto, que también me aparecen cuando se habla de fortalecer el marco de protección o de garantía, y es hasta dónde estamos realmente viendo esos elementos, ¿no? Esas dificultades muy internas dentro de las comunidades, esas posturas políticas tan radicales, que son válidas y legítimas, por supuesto, para que un acuerdo de este tipo pueda facilitar, ¿no? O no estas luchas. Bueno, eso era lo que quería añadir. Creo que Matías se animó. Sí, buenos días. Yo quería hacer un par de comentarios. El primero, creo que es, digamos, bastante convergente con lo que se ha dicho en relación a, digamos, la necesidad de un marco legal o teniendo en cuenta más, digamos, la implementación del Acuerdo de Escazú. Y esto es bastante común en las relaciones internacionales, digamos. Y en buena medida, los acuerdos internacionales, para ser efectivos, dependen de, digamos, el nivel de incorporación o de asimilación de esas reglas al ámbito local. Y en este sentido, digamos, la capacidad estatal y el marco institucional local juega un papel fundamental. Entonces creo que eso es un poco lo que ha estado rondando los comentarios anteriores. A mí, lo que me preocupa un poco del Acuerdo de Escazú es la gran pompa que se ha hecho alrededor, en el sentido de, bueno, esto es un presupuesto mínimo, digamos, si uno piensa en términos de los desafíos socioambientales de América Latina. Digamos, esto es presupuesto mínimo en el sentido de que es, bueno, acceso a información y acceso a justicia, digamos, que es lo básico que uno tiene que tener. Acá no hay, digamos, no hay metas, no hay objetivos más fundamentales y profundos o sustanciales en relación a la protección del medio ambiente. Entonces, digamos, y eso tiende a pasar también en relaciones internacionales, o por lo menos cuando se negocia un acuerdo de esto, y el acuerdo de Escazú fue celebrado de forma, digamos, es un marco fundamental en el medio de, digamos, un marco internacional altamente conflictivo, con invasiones, etcétera, etcétera. América Latina hace un paso adelante y crea este marco, que no niego que sea importante y es un avance, pero a veces creo que se sobredimensiona cuál es su nivel de efectividad sobre el territorio. Particularmente porque esto, de nuevo, depende de los marcos de implementación dentro de los países latinoamericanos, y acá, lamentablemente, somos campeones mundiales en tener normas súper bonitas, pero con limitados niveles de implementación. Entonces, para dar quizás
un sesgo un poco menos optimista en relación a esta cuestión. Tengo después 2 comentarios más en relación al trabajo que han realizado los y las estudiantes. El primero, digamos, una cosa que me llegó cuando estaban comentando es la pregunta que se hacen sobre el nivel de impacto del Acuerdo de Escazú sobre estos 2 casos de manejo de residuos. Bueno, esto es una pregunta empírica, básicamente, es una respuesta empírica, en el sentido de que solo vamos a saber esta respuesta probablemente dentro de algunos años, ¿no? Cuando, y si el Acuerdo de Escazú termine internalizándose dentro del marco local colombiano y eventualmente afecta a las políticas públicas. Así que bueno, solamente el mensaje es, bueno, esto demanda un poco de compromiso y trabajar por un tiempito más, me imagino. El último de mis comentarios es más como una duda así, más como especulativa o conceptual. No conozco mucho el abordaje de One Health. Mi pregunta es básicamente dónde están, o si están, o en qué medida están las cuestiones de desarrollo económico en este marco, y las cuestiones de economía política en este marco. Porque si uno, digamos, si esto es solamente una cuestión, digamos, de salud, puede dejar quizás afuera algunas cuestiones relevantes de economía, de desarrollo y de política, ¿cierto? Obviamente, en algún sentido la salud involucra todo, pero bueno, mi pregunta es más concretamente en qué medida este marco incorpora esas variables o esas reflexiones. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Buenísimo. No sé si quieran, antes de seguir con Juan Carlos, responder un poco a lo que Matías estaba mencionando. Tenemos ahí un poquito, ¿algún comentario los estudiantes? O... Sí, pues nosotros como que lo abordamos un poco con esos 3 ejes del One Health, pero como lo decía Natalia anteriormente, como abordamos todo, ¿sí? O sea, empezamos como a identificar actores, pero también identificamos como las problemáticas socioeconómicas del territorio, o sea, como que se hace primero un diagnóstico de estas realidades del territorio, pero entiendo que puede quedarse solo como en ese eje, pero o sea, entendemos que ese es como el eje central, pero de ahí claramente que vienen otros retos y otras dimensiones, que pues entendemos como con el enfoque One Health tiene en cuenta todo, ¿sí? O sea, como que todo va interrelacionado, ¿sí? Entonces como que puede que no esté como tan directamente ahí, pero está, ¿sí? O sea, como para que se puedan dar esos 3 ejes se tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. Y ahí adicionaría en todo caso, Matías, que el enfoque One Health, digamos como una directriz para la construcción de política pública, por ejemplo, es muy nuevo, ¿sí? A pesar de que desde, digamos, la filosofía o desde la ecología podrían verlo desde hace mucho tiempo, desde ese lugar, en esas interfaces de lo humano, lo animal y lo ecosistémico. Hasta ahora es que desde la OMS o la FAO también están tratando de introducir esto en los temas de salud pública desde esas dimensiones que abordan también los otros tipos de salud. Sin duda, los componentes o los aportes que vengan de la economía política o de las relaciones internacionales o del comercio, bueno, todo eso está invitado a robustecer ese enfoque, porque no es que esté ya dado de por sí, ¿sabes? De hecho, como viene desde los médicos y los veterinarios, pues están generando esa incidencia política, aprendiendo al mismo tiempo y articulando muy rápidamente, pues que desde lo político, desde lo económico, puede incorporarse para que cuando hablamos de políticas públicas que garantizan el bienestar en esas 3 interfaces, podamos generar dispositivos o instrumentos económicos, jurídicos que faciliten esa apuesta en esas 3 dimensiones. Pero nada está ya dado, digamos, en términos de esto es así y no hay nada que hacer, sino que están muy abiertos el grupo de expertos internacionales a esos aportes.
y a entender muchísimo también las cosmovisiones de lo que es bienestar, de lo que es el buen vivir, de lo que es, ¿no? esa connotación de salud integral en los territorios. Está cocinándose el enfoque, a pesar de que ya es una de las directrices, pues también de gobernanza global, ¿no? Pero no está cerrado a una cosa ya consolidada. Así que todos los aportes desde donde uno los pueda ver, que contribuyen, son súper bienvenidos. Además, están muy abiertos a que eso se vuelva algo donde de verdad, desde un enfoque tan transdisciplinar también, ¿no? Donde todo se pueda poner o orientar hacia esa consecución de una salud. Juan. Buenos días a todos. Yo tengo como 3 comentarios. De pronto me salgo un poco de lo del tema de Escazú, que ya creo que han dicho buena parte de lo esencial sobre este tema. El primer comentario que quería hacer era sobre el trabajo de los y las estudiantes. En particular, un tema que mencionó Narda, que me parece muy importante y que también Matías estaba tocando ahora, que es sobre el tema del manejo de los residuos, que pues todos sabemos, como lo mencionaron ustedes, que hay un montón de problemas en términos de manejo de residuos en Colombia, que generan además problemas ambientales muy, muy grandes. Pero escuchando a Narda con respecto pues a una como idea que surge de posibles soluciones, que es el involucramiento un poco de las comunidades que ya hay, digamos, de alguna manera, comunidades que entran a hacer un manejo de los residuos, pues un poco ante la inacción misma del Estado, ¿no? Como que las mismas comunidades toman en sus manos ese problema y lo van asumiendo. Me parece que en principio pues puede ser una idea, digámoslo así, como bonita, pero me parece una idea también bastante problemática, porque en materia de residuos hay cosas que son supremamente técnicas y que requieren además de un manejo que es supremamente delicado, y pongo el ejemplo específico del tema del asbesto, ¿sí? Hay una resolución del 2011, que es la resolución 007 del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual, por ejemplo, se estableció que es una resolución que establece cuáles son los residuos peligrosos. En materia, digamos, de manejo de residuos, hay un tema súper fundamental, que es la clasificación de los residuos. Y en esa clasificación de residuos, pues hay unos residuos que son residuos altamente peligrosos, que no pueden ser manejados de cualquier manera. En esa resolución, por ejemplo, que es una resolución que está siendo ahorita pues discutida, sobre todo después de que se salió la ley Ana Cecilia Niño de prohibición del uso del asbesto, en esa resolución Colombia, asumiendo, por ejemplo, la teoría del uso seguro del asbesto, según la cual hay unos tipos de asbesto que con un cierto manejo no serían tan peligrosos como otros. En esa resolución se estableció, por ejemplo, que los residuos de asbesto de baja densidad, esto es muy técnico, ¿sí? De baja densidad quiere decir que son residuos de asbesto que no son muy compactos, que no vienen encapsulados en ningún tipo, digamos, como de recubrimiento de cemento, que no tienen ningún tipo de resina que impida la liberación de las fibras, y que son residuos de asbesto que simplemente cuando se tocan con la mano se deshacen, ¿sí? Esos residuos de baja densidad son considerados residuos peligrosos. Pero hay otros residuos de asbesto que se consideran en esa resolución residuos de alta densidad y que no son considerados peligrosos, que son los residuos que vienen encapsulados, ¿sí? Esos, hoy en día, pues esa resolución es muy cuestionada, porque de acuerdo con la literatura científica, todos los productos que contienen asbesto, sean de baja o de alta densidad, son considerados a nivel internacional como residuos peligrosos, ¿sí?
y no existe en Colombia, digamos, una regulación adecuada todavía para el manejo de esos residuos, ni unos protocolos adecuados para el manejo de todos esos residuos, ¿sí? Y cuando uno habla con las personas que saben sobre estos temas, pues se sabe que, por ejemplo, el manejo de los residuos de asbesto tienen que ser llevados a cabo por personas que tienen una formación en manejo de residuos, tienen que tener una vestimenta especial, tienen que tener, ¿sí? Y aquí hay 20.000 problemas con ese tema de los manejos de residuos, empezando por la clasificación de los residuos en la fuente, ¿sí? Uno ve muchas veces en la fuente mezclados los residuos de asbesto con 1.000 otros residuos. Entonces, imagínense las comunidades manipulando todo tipo de residuos mezclados en los sitios donde se van a depositar todos esos residuos finalmente. Yo pienso que eso es supremamente problemático y que hay una enorme responsabilidad por parte del Estado y especialmente por parte del legislativo en revisar todas esas normas, en crear también por parte del Ejecutivo a través de resoluciones y de otro tipo de regulaciones, pues los protocolos adecuados y en eso pues es muy importante también la participación de la academia, la participación de la sociedad civil que conoce estos temas para que eso no se haga, digamos, de una manera informal y que no se exponga precisamente a la comunidad a problemas sanitarios y a problemas que pueden ser, pues, más graves aún, ¿sí? Ese es como el primer comentario que quería hacer. El segundo, los otros dos comentarios ya creo que se me pasaron. Bueno, otro comentario que quería hacer era sobre el tema de la posición que estabas planteando, Natalie, de algunas comunidades que plantean, que tienen posiciones muy radicales con respecto a lo del tema de las consultas previas, ¿no? Y pues que no es necesario consultarlas, ¿no? Me parece que obviamente que es una cosmovisión y culturalmente algo que es muy respetable, pero también me parece un tema bastante complejo porque finalmente también el tema un poco es quiénes son los portavoces y quién habla en nombre de quién. O sea, cuando uno se preguntaría si en el seno de las comunidades esas posiciones radicales son compartidas por toda la comunidad, ¿sí? Y finalmente cuando se asumen quién es el que la está asumiendo y quién está hablando en nombre de quién, ¿sí? Creo que es un tema muy problemático de la participación, que siempre que hablamos de democracia participativa y todo eso, pues pensamos que el problema de la representación no se plantea, pero en cualquier forma de democracia participativa hay un problema de representación porque muchas veces en los ejercicios de participación, cuando la gente participa, pues hay personas que hablan en nombre de, ¿no? Que hablan en nombre de la comunidad, pero que a diferencia de lo que ocurre con los procesos electorales, pues no son ni personas elegidas ni nada de eso, son portavoces un poco que se erigen a partir de dinámicas, de debates, y es una cosa que pues me parece complejo, ¿no? Simplemente señalo esa complejidad, obviamente con todo el respeto frente a ese tipo de posiciones. Y por último, el último tema que quería tocar es con respecto a lo que dijo Matías, que me parece súper interesante y que también es una inquietud que tengo con respecto al enfoque de One Health. Y es en la misma dirección de lo que dice Matías, o sea, hasta qué punto yo no logro, pues yo no soy experto en ese tema ni nada, pero hasta qué punto los temas de economía política y los temas de desarrollo están incorporados en ese enfoque y cómo, ¿sí? A mí me gustaría saber específicamente eso y abrir una discusión sobre eso. Y no sé, me gustaría, por ejemplo, para el semestre entrante que pensemos en hacer una sesión específicamente sobre el tema de la teoría del decrecimiento, que me parece que es una teoría interesante. Aquí hubo mucha burla por las intervención un poco desafortunada de la ministra de Minas, ¿sí? Pero pues sobre eso hay un debate serio de muchos académicos a nivel internacional,
para empezar a debatirlo, pues uno tiene que tener en cuenta que ese término de crecimiento lo lanzaron algunos economistas de una manera deliberadamente polémica, porque quizás no es el término adecuado para hablar de una cosa que otros economistas hoy en día denominan economía de poscrecimiento o economías estacionarias. El término de economías estacionarias me parece muy interesante, pero en todo caso fue un término polémico que se acuñó para lanzar una discusión en torno a la idea de que ese concepto de desarrollo sostenible ya no iba más. O sea, que hay una finitud de recursos que hacen que por lo menos el desarrollo, como lo entendemos en términos sobre todo de crecimiento cuantitativo y de no mirar el tema cualitativo y de la calidad de vida en la reflexión sobre los temas de crecimiento, pues ya eso no se puede seguir pensando así, ¿sí? Entonces, pues tengo la inquietud con respecto al enfoque de One Health, cómo incorpora esos debates sobre desarrollo, sobre economía política, y me parece chévere que busquemos. Yo he escuchado ahí por curiosidad un poco de podcast que hay interesantes sobre ese tema de la teoría del decrecimiento, pero si pudiéramos conseguir alguna persona que nos hable del tema y que entendamos un poquito eso, pues me parece chévere porque creo que es un tema fundamental cuando se discuten temas de medio ambiente. Listo, eso es. Genial, Juan Carlos. Sí, sin duda podemos hasta invitar varios de los expertos internacionales que hay en el grupo de expertos de One Health, precisamente porque de nuevo está construyéndose esa apuesta transdisciplinar que permita hablar de desarrollo y de generación de una salud integral al mismo tiempo. Allí, desde la ciencia política, les estamos contribuyendo bastante desde, sobre todo este año, justamente en esa articulación. Hablar de desarrollo saludable, por ejemplo, y ya no solo sostenible o sustentable, como algunos lo quieren llamar, sino generar esa posibilidad de que cualquier alternativa política a nivel a nivel económico pueda apuntarle a ese enfoque de manera que no se pase por encima del bienestar de la naturaleza por poder abastecer o satisfacer más bien una necesidad humana. Y esas relaciones hay que verlas con pinzas, porque efectivamente para la gente en su imaginario una vía, ¿no? Romper la montaña para atravesar una carretera porque me va a ayudar a reducir, por ejemplo, las 4 horas de transporte a 2, sería una manifestación de ese desarrollo y de ese progreso en la región. Y resulta que desde la cosmovisión indígena es romperle, de nuevo, es romperle a la montaña toda esa conectividad ecosistémica y allí hay bastantes, digamos, no solo reflexiones, sino estudios técnicos, como también lo mencionas en el tema ambiental, que tienen que comenzar, sin duda, para tomar una decisión política o económica o de inversión, a escuchar y tener en cuenta esas visiones de los pueblos originarios o de los pobladores de esos territorios. Yo creo que estamos, más allá del Acuerdo de Escazú, alejados de esa realidad, tomando decisiones desde una lógica desarrollista que prioriza unas cosas sobre otras. Entonces, es todo un ejercicio de discusión dentro del mismo proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que están orientando las decisiones? ¿Cuál es esa apuesta desarrollista de los países? Pero digamos que me parece maravilloso poder generar, y podemos hacer la primera sesión, si quieren, del seminario respecto al enfoque y todos estos ejercicios que tienen que ver con las implicaciones a nivel del sistema económico imperante en los países y cómo esta idea de salud integral puede entrar en comunión, que es difícil en muchos contextos. Y otra cosita, porque aquí tenemos justamente, creo que ahí vale la pena también tener presente la
finalmente que pudo estar con nosotros, la intervención del representante a la Cámara, Andrés Cancimance. Él hace parte de la Comisión Quinta Ambiental en el Congreso y por supuesto también está relacionado y familiarizado con el Acuerdo de Escazú y todas estas problemáticas socioambientales que se manejan y se tratan de resolver dentro de la misma comisión. Entonces, no sé, Juan, si es un poco respondiendo a lo que estoy diciendo o si podemos esperar y escuchar a a Andrés Cancimance. Sí, es respondiendo rápido, pero simplemente quería como decir que, o sea, realmente a mí me parece como chévere que escuchemos gente que sepa mucho y que se haya metido en el tema de teoría del decrecimiento. Sí, sí, Porque sí. porque entre otras cosas, pues la gente asume un poco que eso significa, por ejemplo, que los países en desarrollo tienen que parar el crecimiento. Y los economistas que están debatiendo eso realmente dicen, pues hay países en desarrollo que van a necesitar todavía un cierto nivel de agitación económica y que eso no se puede parar inmediatamente y que si hay algún tipo de sobriedad que debe asumirse, pues son esencialmente los países ya desarrollados que deben asumir eso, ¿sí? O sea, hay unos debates que me parece que son muy interesantes porque creo que esa idea también como de tener inmediatamente el desarrollo en los países que todavía necesitan cumplir con unas ciertas metas de desarrollo en muchos niveles, pues eso también es complejo, ¿sí? Entonces, Sí, pues ojalá que lo podamos discutir chévere. el semestre entrante. Y también invitar, porque de hecho la teoría que está manejando el grupo experto de One Health es la teoría del cambio. Entonces, chévere poder entender todas estas, ¿no? Aportes teóricos que vienen y que pueden nutrir efectivamente esta apuesta. Bueno, ahora sí, Andrés Cancimance, muchísimas gracias por dejarme un espacio para este conversatorio. Es un diálogo que estamos teniendo aquí entre varios profesores y estudiantes, y Zulma, que conoces también, lideresa indígena ambiental que nos está acompañando también desde el Putumayo. Bienvenido, y pues el tema principal es las ventajas y desventajas del Acuerdo de Escazú, dado pues el contexto colombiano, y pues muy importante y enriquecedora seguramente tu aporte y tu intervención como congresista. Bienvenido. Bueno, profesora Natalie, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están aquí en este espacio. E incluso, retomando el tema que acaban de conversar, podríamos invitar a la misma ministra a que comparta un poco su postura sobre el decrecimiento. Hoy tenemos en el Congreso moción de censura y una de las razones o de los argumentos de la oposición justamente es alrededor de la teoría del decrecimiento, que ella lo ha venido planteando, ¿no? Chévere el debate si podemos articularnos con el equipo de ella también y escuchar esos planteamientos. Pues bueno, yo sé que ya han avanzado en algunos temas, yo quiero ser muy breve también sobre, digamos, este diálogo que se está llevando a cabo. Creo que la implementación de la ley como tal es la que más retos tiene, aunque por supuesto el proceso de aprobación también generó pues un momento de complejidad. Pues recordemos que en el gobierno anterior no fue posible. Afortunadamente ese primer obstáculo, a mi modo de ver, logró superarse con un nuevo Congreso que está casi que en el 75% renovado, con un nuevo gobierno. Eso de alguna manera sí creo que influyó en que finalmente este tratado internacional pueda ser incorporado pues a nuestra normatividad. Así que eso es un gran avance. Sin embargo, el mayor reto está en cómo se implementa, pero sobre todo en cómo se articula con otros temas que resultan, digamos, muy polémicos actualmente en el país. Y les voy a poner dos ejemplos muy concretos. Y ahí es donde yo miro el gran reto de cómo lograr que este acuerdo no quede simplemente como una ley más,
sino que también logre cumplir ese propósito de democracia ambiental que es una de las esencias del acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, relacionamos Escazú con leyes que están actualmente en trámite como la prohibición del fracking? Digamos, eso es ahí un reto, yo creo que es un primer momento para saber si la ley Escazú, el acuerdo de Escazú nos va a ayudar incluso a promover estas otras leyes como la ley que prohíbe el fracking en Colombia, porque pues si ustedes han podido seguir de alguna manera los debates en Senado, que es donde está radicado este proyecto, en la Comisión Quinta, pues no ha sido posible sacarlo adelante y ahí entonces podemos identificar que todavía hay un sector dentro del Congreso, que es el área donde yo estoy actualmente, pues que es muy, digamos, reticente a estos temas ambientales. O por ejemplo, también estamos en un proceso de modificar el código minero y entonces ahí también, digamos, esto es otro elemento más que pondría prácticamente a prueba este acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque digamos que ese propósito de democracia ambiental, al menos con estos dos proyectos que están en trámites, es donde nosotros de alguna manera queremos que esa idea de participación ciudadana sea amplia, que estos temas de acceso a la información también circulen. Digamos, yo siento que el escenario de implementación de Escazú no solo es en lo propio de lo que ya tienen los ministerios, sino también en una nueva normatividad y cómo relacionamos esa nueva normatividad, porque son temas polémicos, son temas muy complejos, es decir, hablar en Colombia de prohibir el fracking o de pensar siquiera que tenemos que reformar el código minero, escuchando a las comunidades, escuchando, por ejemplo, las propuestas de minería de los pueblos indígenas. Digamos, yo creo que ahí esta herramienta que se aprobó recientemente en el Congreso, pues va a servirnos o vamos a poder incluso apalancarnos en la existencia de esta ley, ¿no? Pues porque ese gran propósito que se tiene de lograr la democracia ambiental para el país, pues va a ser importantísimo, ¿no? Entonces yo creo que el primer reto es en relación a temas como los que les estoy mencionando, al trámite incluso de nuevas leyes para el país, y eso creo que tenemos que revisarlo, debatirlo, profundizarlo también, porque aquí la gran pregunta a todas luces es, bueno, ¿cómo vamos a ver que Escazú se vuelva tangible, ¿no? ¿Cómo logramos, por ejemplo, incluso cómo podríamos decir que realmente la aprobación de Escazú va a incidir en la reducción del asesinato de los líderes y las lideresas ambientales, que es otro de los grandes propósitos que tiene el acuerdo en relación a la protección de la vida, en relación a la protección de estos liderazgos, por ejemplo? Entonces yo ahí veo un segundo momento de reto del acuerdo, de cómo incluso cómo las organizaciones o procesos sociales acceden a información que prácticamente ha estado oculta. Entonces ahí también tenemos otro gran reto, ¿no? Y yo creo que un tercer escenario también tiene que ver con la misma presencia de multinacionales en Colombia. Pues no sé, llegué tarde a la discusión, pero no sé si Natalie les ha contado que en Mocoa tenemos un problema grande con una multinacional canadiense, Libero Cooper, y ahí también nosotros desde el movimiento ambiental Escazú nos puede ayudar muchísimo a poder incluso a darle la pelea, perdón la expresión, a esta multinacional que por todos los medios está posicionándose en el territorio de unas formas muy perversas, que pues siempre ha sido la lógica de acción de las multinacionales, de aprovecharse, por ejemplo, de las necesidades de las comunidades y de las personas que históricamente han solicitado presencia social del Estado y no ha sido posible. Entonces, la multinacional ocupa ese lugar del Estado que ha estado ausente y empieza entonces a decirle, pues yo le hago el puente que usted lleva pidiendo hace 30 años, yo le doy los regalos de Navidad para sus hijos, yo hago la vía terciaria que ustedes vienen exigiendo hace tantas décadas. Lógicas muy perversas que incluso están generando sin duda un conflicto socioambiental. Y qué bueno que pudiésemos revisar Escazú a la luz, por ejemplo, de lo que decía
la persona que estaba hablando anteriormente, de revisar entonces esos conflictos socioambientales en el país, porque son muchísimos. Ahora, yo no sé si la capacidad de la ley Escazú permita coger conflicto socioambiental por conflicto socioambiental en el país y aplicarle esta normativa. Yo ahí lo dudaría un poco porque creo que ahí tienen sus limitaciones, pero sí creo que es interesante que Escazú pueda aportar elementos para al menos abordar o dar la discusión de la generación de estos conflictos socioambientales, que no son o no se reducen exclusivamente al impacto ambiental que genera determinada extracción minera o petrolera, por decirlo de alguna forma, sino que también pone a pelear las comunidades entre ellas mismas. Volviendo al caso de Mocoa, pues claramente la multinacional lo que está generando es la existencia de dos polos entre la misma comunidad. Entonces, los ambientalistas y las ambientalistas que dicen no al proyecto de Mocoa, pero las personas de las comunidades de la zona de influencia que por todas estas prebendas y estas ausencias históricas, pues está diciendo, pues sí, hagámoslo. Entonces, eso también está generando una confrontación y habría que ver entonces si leyes como Escazú podrían ayudarnos a dirimir esa confrontación incluso entre los mismos ciudadanos y ciudadanas en los territorios, porque las estrategias perversas al menos de esta multinacional que les estamos contando, pues tienen en principio esa intención de dividir, de fragmentar una dinámica social o tejido social, y ahí entonces tendríamos que poner un gran interrogante a si Escazú nos va a ayudar con esos temas, por ejemplo, porque muchas veces creemos, es decir, a veces desde el anhelo quizá, queremos que una ley nos resuelva todo, ¿no? Y entonces yo creo que sí tenemos que entrar en un momento de reflexión y de revisión muy crítica de ver hasta dónde Escazú nos puede ayudar, por ejemplo, porque yo sí creo que a veces esa generalidad hace que caigamos en esos errores de decir ya con esta ley todo se resuelve, ya con esta ley los conflictos socioambientales se resuelven, y yo creo que no tanto, sobre todo pues porque va a ser nuevo. Y lo último que yo quería señalar es pues que también tenemos que revisar Escazú a la luz de las dinámicas internacionales, es decir, porque pues este es un acuerdo internacional, es un acuerdo que ha tenido su propia dinámica en otros países, y entonces ahí también creo que es un ejercicio muy interesante de ver cómo, qué ha pasado con Escazú en los países donde ya está de alguna manera aprobado, y cuáles han sido esos resultados. Yo creo que revisar esas experiencias ya en el momento de la implementación como tal va a ser clave también para que pensemos cómo lograr que Escazú tenga, pues, digamos, esos impactos positivos, ojalá, para un país como Colombia, donde estamos en unos debates permanentes alrededor de las dinámicas de minería, de las dinámicas petroleras, etcétera, etcétera. Y ahí creo que también ese es otro ámbito de reflexión que quizá tendremos que hacer en su momento. Yo quisiera dejar estos elementos así de general y de macro, no sin antes decir pues que desde la Comisión Quinta de la que hago parte, pues ha habido un interés de hacerle un seguimiento, aunque pues es muy prematuro, pues porque es una ley muy reciente, pero sí queremos hacerle un seguimiento a ver cómo va el proceso de implementación de Escazú. Pues aquí yo sí debo valorar y reconocer que al menos la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, pues es una de las que quizá más interés tiene en que Escazú pues cumpla ese propósito para el cual ha sido creado como un instrumento de democracia ambiental, ¿no? Y creo que esa es la gran pregunta. ¿Escazú realmente va a aportar a que países que lo acogen se vuelvan más democráticamente, digamos, en el escenario ambiental? Eso es como el gran reto en todo lo que sigue después de Escazú para un país que sin duda fue concesionado gran parte de los territorios, y esos son debates pues que tendremos que estar revisando. Muchísimas gracias, Andrés. Pues bueno, vemos que aquí hay bastantes lecturas y miradas puestas en este, que es un instrumento que
sin duda produce bastantes interrogantes, pero también esos escenarios reflexivos y de pensarnos cómo generar, alguien lo mencionaba anteriormente, Andrés, no habías llegado, lo importante que es que en el Congreso se genere como una trazabilidad de eso que se pretende lograr con un acuerdo como este, teniendo en cuenta los contextos territoriales y bueno, y todas estas posturas también de las poblaciones. Creo que hay que hacer también de la mano con la academia, si es el caso, pero obviamente con las comunidades, eh, esa profundización en todos los elementos, en todas las variables que existen en estas problemáticas o conflictos socioambientales, de manera que se pueda saber si un dispositivo como este puede ayudar o contribuir a mejorar las condiciones en la información asertiva, ¿cierto? En la participación efectiva y vinculante y en la protección, por supuesto, de los líderes y lideresas ambientales. Entonces, como tratar de encontrar desde donde estamos cómo podemos contribuir, creo que es un llamado allí sin duda y de manera articulada que nos queda hoy. Yo quisiera, que ya nos vamos acercando al final, volver a Zulma, que sin duda pues es realmente la protagonista en este tipo de temas, es ¿no? Representante de las comunidades indígenas, mujer además, ambientalista, y quisiera, Zulma, si aún la conexión en el Putumayo nos permite escucharte, que nos cuentes cómo ves luego de este diálogo, pues el panorama, si crees que hay elementos que puedan favorecer o enriquecer la postura pues de las poblaciones frente a lo que se espera que el acuerdo o este tipo de instrumentos aporte. Zulma. Sí, Natalia, por acá la escucho. No, espero que la señal esté un poquito bien. Sí, con relación a los aportes que han realizado los diferentes participantes, pues como les decía, como líderes que estamos en los territorios, creemos que es una herramienta que nos va a permitir de alguna manera aterrizarla y hacer presión sobre todo lo que genera el activismo, ¿no? Y con una normativa colombiana que aún existe incluso para pueblos indígenas, pero que no ha sido aplicada. Y creemos que en este acuerdo de Escazú, pues realmente lo que se hace desde una lectura, como decía Andrés, no solamente nacional, sino es un acuerdo internacional. Desde allí poder que los pueblos indígenas tengan una participación más activa, ¿no? Yo creo que la ratificación de este acuerdo lo que nos permite es eso, una participación activa en tomas de decisiones, pero también la protección, el acceso a la información que se ha negado a los pueblos indígenas sobre los bloques petroleros, sobre las mineras, sobre cantidad de proyectos que afectan contra la madre tierra y poder tener esa información, pero además también que exista la justicia, ¿no? Porque que allí hay una gran ausencia en el tema de acceso a la justicia también, cuántos asesinatos, cuántos desplazamientos, cuántos despojos de nuestras tierras, donde fueron habitadas comunidades indígenas y hoy hay intereses sobre ellas, no avanzan. Yo creo que para nosotros es importante y el participar de estos escenarios. Bueno, entré como en esta parte por ser mujer indígena, estos diálogos, entonces encontrarnos, como poner todas las posturas que tenemos desde la protección a la madre tierra, desde todas las diferentes miradas en cosmovisión indígena, pues nos va a ayudar a plantearnos, pero también hacer exigibilidad sobre esto, ¿no? Entonces, la esperanza la tenemos puesta en que exista la voluntad política también de quienes están allá y felicitar a Andrés por el trabajo que ha hecho para la Andina-Amazonía y ojalá existieran más personas como él que nos sigamos soñando en esa protección, ¿no? De la madre tierra. Muchas gracias, Zulma. No sé si cerrando cada uno quiera o cada una quiera aportar algo más, ya para cerrar, agradecimientos, recomendaciones, comentarios.
No sé, Juan David ha estado muy callado. Sí, yo he estado muy callado, pero yo quiero primero resaltar que ha sido muy dinámico el seminario, muy diferente, muy gratificante ver a los estudiantes presentando sus trabajos, también tener invitados de la comunidad, del Congreso de la República, genial. La verdad es que otra ventaja es que esta sesión está siendo grabada, entonces el día de mañana por YouTube nos van a poder volver a visitar los que nos están viendo en este momento de manera diferido. Estoy ahí dejando un mensaje para el futuro. Y yo creo que más bien hay que agradecerle a la profesora Natalie Jiménez porque pues fue la que estuvo detrás de organizar que pudiéramos tener esta interacción tan interesante. Nos quedan además varios llamados para el próximo semestre, entonces voy a aprovechar para hablar de eso. Ya tenemos unos invitados para el próximo semestre concretos. Uno de ellos es Juan Corredor. Juan Corredor es un estudiante de ciencia política en Estados Unidos y que va a presentar un documento que se titula La lógica de la guerra contra la deforestación, que se enfoca en el caso colombiano y habla mucho del, pues, del caso Artemisa precisamente. Tenemos un invitado propuesto que hablaría sobre deforestación en Brasil, pero eso lo vamos a concretar luego. Hoy hablamos sobre la importancia de contar con expertos o expertas que hablen sobre crecimiento. Nosotros ya tuvimos una charla este semestre con un profesor precisamente de nuestra facultad que lo presentó desde un enfoque teórico, pero pues digamos, todavía creo que podemos seguir avanzando. Entonces la tarea sería que buscáramos quién se le mide a hablar sobre el tema. Si hay más, digamos, presentaciones asociadas a One Health, si tú corrígeme, profesora Natalie, si se traduce salud integral, creo que te escuché decir salud integral, o cómo se traduciría. En castellano exactamente lo están mencionando como una salud, Una salud, listo. pero salud integral también pues, se Ok, puede. ok. De pronto podemos buscar a alguien también que siga hablando de una salud, ya que el tema ha generado interés hoy. Y bueno, a nuestros estudiantes también bienvenidos siempre a participar, tanto como asistentes como presentando también sus trabajos, siempre bienvenidos. Y bueno, nos vemos ya el próximo semestre. Se acabó este seminario por este año, pero volveremos seguramente en febrero. Gracias. ¿Algo más? 3 minutos nos quedan en vivo. Sí. Ya tenemos una Jessico. agenda bien nutrida. Feliz año. Feliz año, sí. Sí, feliz año por acá en el chat también está haciendo. Que gracias, no, más bien a todos muchísimas gracias y esperemos volvernos a ver remotamente o en persona, como nos convenga. Muchas gracias de nuevo a los invitados de hoy, a los estudiantes, a Zulma, a Andrés, por hacer parte de este diálogo. La línea de políticas y dinámicas socioambientales pues cada vez trata casos específicos, pero también abre el debate sobre todo lo que puede aportar a la mejor comprensión de estos temas en los territorios y bueno, esperando pues que podamos seguir encontrándonos y mejorando la comprensión de las dinámicas socioambientales en el país. Y muchísimas gracias al equipo de la facultad que nos ayudó a organizar esto, Daniel Herrera, Blanca Nieves, todos los que están detrás de este evento. Muchas gracias por este y todos los eventos que nos ayudaron a organizar este año. Muchas gracias. Gracias Andrés también por venir. Ojalá que vuelvas y que vuelvan personas también del Congreso a hablar sobre estos temas acá. Es interesante ver un poco cómo lo ven allá. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Saludos. Chao, Zulman. Gracias, Andrés. Chaito. Chao. Chao, Juan David. Feliz Navidad. Narda, Miguel. Gracias.